sin mancha ante él vendré, justificado por la fe, justificado por la fe. En Jesús fue que soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es Rey. Él es Dios, Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es Rey. Saludos a todos. Estas son las diferentes opciones para dar su ofrenda. Puede ir a nuestro website fbch.org y escoja Give en la parte derecha del menú. En la siguiente pantalla, ingrese la cantidad que desea dar y presione Next. Tendrá que ingresar y confirmar su número de teléfono antes de entrar a la pantalla de pago. También puede enviar el texto FBC Hesperia al número 77977 y va a recibir un link que le llevará a la misma pantalla de pago. Las otras opciones son con efectivo o con cheque. Por favor, envíe su cheque al 9280 Maple Avenue, Hesperia, California. Gracias por su colaboración y que Dios le bendiga. Yo quiero trabajar por el Señor. Hola, buenas tardes. Permítame presentarme. Yo soy Patty, soy la esposa del pastor David y estoy sentada ahí junto a él. Si eres una persona que nos visitas por primera vez, eres muy bienvenido. Nos da gusto que vengas a adorar a nuestro Señor aquí con nosotros. En nuestra iglesia vas a encontrar cantidad de cosas que puedes para hacer servir al Señor, para escuchar y aprender de su palabra. Vamos empezando por los lunes, que de lunes a jueves tenemos una oración con las damas que te puedes conectar por medio de teléfono. Los jueves es día de aprender la palabra del Señor, siempre basado en la Biblia. Es un estudio que se realiza el jueves a las 7 de la tarde. Y claro, por supuesto, no puede faltar la oración. Los jueves tenemos, como mencioné, nuestro estudio bíblico. Los viernes tenemos las mujeres, nuestra reunión que estamos estudiando un estudio de Débora. Los varones también tienen los viernes un estudio diferente que es exclusivo para ellos al mismo horario, 6:30. Si gustas, puedes acompañarnos. Los domingos tenemos nuestra oración empezando a las 10:30 de la mañana, seguido por nuestro estudio bíblico del domingo a las 11 de la mañana. E inmediatamente después tenemos nuestro servicio que lo realiza por el pastor Carlos. Así es de que, como ves, tenemos bastantes actividades. Sin siquiera olvidar que nuestros jóvenes también tienen su campamento. Tenemos para ellos que el campamento será en junio, pero sin antes tener los papás una reunión del cual van a hablar y les darán más detalles sobre esto. Si quieres patrocinar a uno de estos jovencitos, asegúrate de llegar a la entrada del edificio. Está una pizarra llena de boletines que puedes recoger y dar la donación que te guste a dar.
De otra manera, si tú quieres patrocinar a un jovencito, solamente tienes que anotar el nombre del jovencito y listo. Otra actividad que podamos realizar para el junio 18 es el hiking. Este día será el 18 de junio. Para más detalles vas a encontrarlos aquí mismo en el boletín. Puedes escuchar los detalles que mirarán a qué hora salimos y de dónde salimos. Así es de que si piensas acompañarnos, ponte tus tenis, ponte tu sombrero y vámonos hiking. Una cosa, para el día de hoy tenemos venta de tacos. Asegúrate de apoyarnos en esa venta porque será exclusivo para nuestros misioneros que estarán llevando la palabra de Dios hasta Perú. Así es de que si te gusta contribuir, te gustaría participar y ser parte de esa gran misión, te invito a que vengas y aprovechemos y nos llenemos de unos ricos tacos, que por cierto están deliciosos. Así es de que ya sabes, si eres miembro nuevo, por favor, asegúrate de llenar esta tarjetita con tu nombre, tu dirección, para podernos conectar contigo y no se te olvide el teléfono. Aquí lo puedes hacer un scan, inmediatamente te lleva con los siguientes detalles. Si te gustaría servir, ya tienes tiempo aquí en la iglesia o quieres reconectarte de nuevo sirviendo al Señor, esta es la manera de hacerlo. Haznos saber en qué parte quieres realizar, aportar para nuestro ministerio. El Señor te agradece, el Señor te bendiga por ser una persona que participa. Así es de que prepárate para nuestro gran sermón de hoy, que tengas un buen día y que disfrutes el mensaje. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a estar hoy en Hebreos capítulo 11. Estamos estudiando este capítulo de la Biblia versículo por versículo. Estamos en medio de una serie acerca de la fe. Hebreos 11 es conocido como el capítulo de la fe, el capítulo de los héroes de la fe. Y ahí tenemos ilustraciones de los gran patriarcas judíos que vivieron por fe toda su vida. Ya vimos la fe real de Abel, ya hemos visto la fe de Enoc que cree, ya vimos la fe segura de Noé. La semana pasada vimos la vida de Abraham, una fe que cree en las promesas de Dios. Y vimos cómo esa promesa fue pasada a las generaciones hasta nosotros el día de hoy. Y hoy vamos a continuar con la fe de Moisés, una fe que libera. Estamos ya en el versículo 23. El versículo 22 termina y nos dice que José por fe mandó a pedir los huesos que se lo traigan, que se lo lleven a la tierra prometida, porque él sabía que él iba a terminar en ese lugar, que Dios le iba a dar esa tierra a sus descendencias. Y ahora llegamos en Moisés. Vamos a poner en contexto eso. Desde José a Moisés, del versículo 22 al 23, pasan 400 años. Solo para dar un poco de historia, cómo llega la vida de José. José comenzó y creció en la tierra de Canaí, la tierra prometida de Dios. Era el hijo favorito de Jacob, que era el nieto de Abraham, el hijo de Isaac, el hijo de Abraham. Y por celo los hermanos le echan al pozo a José, porque sabían que su padre le daba preferencia. Y después lo venden como esclavos. Y José termina en Egipto, administrando en la casa de un alto funcionario del faraón. Es acusado falsamente, termina en la cárcel, Dios lo libera. Y hasta llega a ser el gobernador de todo Egipto, el segundo mano de Faraón. Y eso le acabo de dar un resumen de Génesis 37 hasta el último capítulo 50. Pero cuando llegamos al final de Génesis, José, el gobernador, el segundo líder, el segundo hermano de Faraón, envía por su familia que todavía está viviendo en tiendas en Canaán y les da un lugar privilegiado para vivir en Egipto. Ahora solo eran como 70 personas que llegan, familiares de José, y les da un lugar donde pueden crecer, donde pueden vivir, donde pueden pastorear en medio de la hambruna que había en el mundo. Pero cuando muere el faraón, cuando muere José, los hebreos se convierten, los egipcios convierten a los hebreos en sus esclavos.
Y así son por 400 años. Cuando comienza el libro de Éxodo, los descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob y de José ya llevan 400 años de ser esclavos. Recuerden, hermanos, que estos son herederos de la promesa de Dios. Pero están viviendo en Egipto, están viviendo en esclavitud. Están viviendo bajo el yugo de los egipcios. 600 años después que Dios le da la promesa a Abraham, ellos están lejos de la tierra prometida. Están viviendo como esclavos. Y podían pensar que Dios se ha olvidado de ellos. Desde la perspectiva humana, las promesas de Dios a Abraham parecerían estar en peligro. Pero Dios, hermanos, siempre es fiel a sus promesas. Y el libro de Éxodo podemos ver cómo Dios llama y prepara a Moisés para liberar a su pueblo de la esclavitud, para llevarlos a esa tierra prometida y comenzar a preparar para la llegada del Salvador del mundo. Vamos a Hebreos 11, 23 al 29, y nos habla de la fe de Moisés, esta fe que libera. Hebreos 11, 23 al 29, dice la palabra de Dios. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores las riquezas y el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para el que se destruya a los primogénitos, no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentaron los egipcios hacer lo mismo, pero fueron ahogados. Padre Celestial, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por este gran ejemplo de una fe que libera. Te pido, Padre, que cualquier persona que venga, que está escuchando mi voz y tiene esa carga del mundo, esa carga que no le permite ver tus promesas, Padre, te pido que traigan tus cargas y se lo entreguen a tus pies, y tú prometes que darás descanso. Permítenos, Padre, tomar tu palabra hoy, no solo para información, sino para transformación. Que este mensaje, estas aplicaciones que aprendamos el día de hoy, continúen después que este sermón termine. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el pasaje de hoy es un resumen de la vida de Moisés. Y este resumen comienza desde su nacimiento. Dice el versículo 23 que cuando nació lo escondieron sus padres por 3 meses porque era un niño hermoso y no temieron el decreto de la ley. ¿Cuál decreto fue eso? Pues Moisés nace cuando el faraón se da cuenta que los egipcios ya son muchos. Y ya se da cuenta que aún están siendo más que los egipcios mismos. Y no puede comprender, no quiere teme que estos hebreos que son sus esclavos puedan algún día quitarle el poder que él tiene por ser más de ellos. Así que hace un decreto. Y el decreto es que todo niño que nazca tendría que ser matado para tratar de parar a los hebreos a crecer. Pero los padres convencen a los que le dan a luz a no matarle. Y cuando ya está muy grande para mantenerlo escondido, lo ponen en el río Nilo, en una canasta, lo que le llamamos hoy los Moisés. Y lo ponen ahí y lo llevan, en la canasta lo lleva donde está la hija del faraón, bañándose. Ella mira al niño, mira que era un niño lindo y lo toma como su propio hijo. Y la providencia de Dios, ella necesita a alguien que cuide a ese hijo, y ahí su hermana está ahí y le dice: yo tengo una persona, yo conozco una persona
y le trae a la misma madre de Moisés. Y dice la palabra que le entregaron a Moisés a la madre y le dice, cuídamelo hasta que esté grande y me lo traes de regreso. Por la providencia de Dios, la misma madre de Moisés es cargado de crecerlo. Y así crece Moisés. Y Moisés vivió 120 años, hermanos, y su vida es una de etapas, de 3 etapas de 40 años. Los primeros 40 años vive en el palacio como un príncipe. Los siguientes 40 años vive pastoreando ovejas en el desierto. Y los últimos 40 años vive como líder y libertador del pueblo de Dios, llevándolos por la tierra prometida. Ahora, al leer el libro de Éxodo es claro que él no era un hombre perfecto. Es más, por su desobediencia, Dios le permite llevar al pueblo hasta la tierra prometida, pero no es permitido entrar a la tierra prometida. Pero hermanos, él es reconocido aquí en Hechos 11 como un hombre de fe. Un hombre que vivió por fe. ¿Por qué? Porque él escogió el camino de la fe. Y el día de hoy vamos a ver 3 decisiones de Moisés, una de cada etapa de su vida, que nos demuestra que él era un hombre que escogió vivir por fe. Estos son los 3 puntos que vamos a ver hoy. La fe acepta el propósito de Dios. La fe cree en el poder de Dios. Y la fe permanece en la promesa de Dios. Vamos a comenzar. La fe acepta el propósito de Dios. Dios escogió a Moisés para liberar al pueblo de la esclavitud y llevarlos a la tierra prometida. Dios movió todas las piezas para preparar a Moisés para esa obra tan importante. Ya vimos que permitió en su manera que nació que Moisés viviera aunque los niños estaban siendo asesinados. Y no solo permite que viva, no solo permite que no lo maten, sino que permite que crezca como un niño hebreo bajo el cuidado de su madre. Y después que ya está de edad de conocimiento, crece en el palacio como un príncipe con todos los lujos de la realeza. Y nos dice, si leemos en Hechos 7, Esteban está dando un resumen de la historia de los hebreos y dice que Moisés fue enseñado con toda la sabiduría de los egipcios. Muy importante, hermanos, esta preparación que tuvo Moisés, porque más adelante en su vida, en la tercera etapa de su vida, él iba a tener que enfrentar al faraón. Y él tenía que conocer la promesa de Dios para su pueblo y la cultura del fariseo. Dios preparó a Moisés para que cumpla el propósito que él tenía para él. Hermanos, quiero decirte que Dios tiene un propósito para tu vida. Igual como él movió las piezas, igual como él preparó todo para que Moisés haga su obra, Dios también prepara a todo creyente para cumplir el propósito que él tiene para él. Y nos dice la palabra de Dios en Efesios 2, nos dice que Él nos salvó para buenas obras que Él preparó de antemano para nosotros. Dios nos salvó por un propósito. Si no te hubiese salvado por un propósito, nos hubiese llevado al cielo desde que nos salva. Pero Él nos salvó para que cumplamos las obras que Él preparó para nosotros de antemano. Y hermano, no estamos aquí por accidente. Dios te puso aquí, en donde estás, en el lugar que estás, en el tiempo que estás, por una razón. Él tiene un propósito, tiene un plan especialmente para ti. Pero tienes que estar dispuesto a aceptar ese propósito en tu vida. Tienes que tomar una decisión intencional de aceptar el propósito de Dios. Tienes que tomar una decisión intencional de servirle. A los 40 años, Moisés tuvo que tomar esa decisión. 40 años ya estaba viviendo en el palacio como príncipe, pero él tuvo que tomar una decisión que si va a cumplir el propósito de Dios para su vida o si va a servir al faraón el resto de su vida. Y en Éxodo 2 podemos ver el momento preciso en que Moisés toma esa decisión. Éxodo 2, versículo 11 al 12 dice: En aquellos días sucedió que creciendo ya Moisés salió a sus hermanos
y los vio en unas duras tareas. Ya pueden ver, hermanos, les llama hermanos. Ya sabe que son su pueblo. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Esa decisión de matar al egipcio para defender a su hermano hebreo era una decisión monumental en la vida de Moisés. Es una decisión con muchas consecuencias porque no se ganó ningún amigo. Los hebreos lo miraron como un egipcio que quiere asumir el líder de los hebreos. No lo miraron favorablemente, lo miraron como alguien que quería imponerse como sus líderes. Y cuando llegó a los oídos del faraón, él decidió que Moisés merecía la pena de muerte por matar a un egipcio. Y Moisés huye a Egipto y se va al desierto y pastorea ovejas por 40 años. Ahora, cuando leemos Éxodo y nos dice que Moisés se fue, huyó, podemos decir qué cobarde, qué cobarde. Pero hermanos, esto era todo parte de la preparación de Moisés. Él tenía que estar en el desierto 40 años pastoreando ovejas. Tenía que preparar su carácter, porque él iba a tener que guiar al pueblo de Dios por el desierto por 40 años. ¿Y cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que era preparación de Dios? Porque la palabra de Dios lo afirma. Recuerden, él creó como niño hebreo bajo su madre. Y no hay duda de que habría conocido que él era un descendiente de Abraham. No hay duda que él conoció de la promesa de Dios a Abraham. No hay duda que él conoció del pacto de Dios con Abraham de salvar al mundo a través de su descendencia. Y otra cosa que Moisés sabía, hermanos, es que él ya había sido escogido para liberar al pueblo y llevarlos a la tierra prometida. ¿Cómo podemos saber eso? Hechos 7 otra vez. En Hechos 7, Esteban otra vez está defendiéndose ante el concilio y da un resumen de la historia de Israel y les habla de Moisés y les dice, y al ver uno que era maltratado, lo defendió hiriendo al egipcio y vengó al oprimido. Y después dice, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por su mano. Dice que Moisés hizo eso porque él pensaba que otros ya entendían lo que él ya entendía, que él había sido escogido con Dios para liberar al pueblo. Moisés ya conocía y había aceptado el propósito de Dios. Y el pasaje de hoy nos dice que él decidió dejar su vida en Egipto por fe. Por fe. Y no fue una decisión fácil, hermanos. Fue una decisión que demuestra tremenda fe, dejar Egipcio y ir a vivir en el desierto por 40 años. Veamos del versículo 24 al 27 el pasaje de hoy y vamos a ver cómo esto fue un acto de fe. Y sabemos que es un acto de fe porque la fe, hermanos, acepta el propósito de Dios, aunque tenga que rechazar las cosas del mundo. ¿Y qué es lo que rechaza? Primero, Moisés rechazó el prestigio del mundo. Dice el versículo 24, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Para una persona en el mundo antiguo no había nada más prestigioso que ser llamado el hijo de la hija del Faraón. De ser llamado el nieto de Faraón. El Faraón era el gobernante más importante del mundo, en la cultura más sofisticada del mundo, en el país más avanzado del mundo. Moisés, como príncipe, hubiese tenido un estatus de privilegio, de honor, de poder. Pero él reconoció que Dios le iba a usar para liberar a su pueblo, que Dios le había amado. Dios ya le había revelado su propósito para él y Dios le había preparado para cumplir esa obra. Y él decide dejar este privilegio, dejar este prestigio, este honor, este poder atrás. Y eso no era fácil. El prestigio y el poder es muy seductor. Muchos pasan toda su vida corriendo detrás de ella. Y una vez que lo logran, hacen todo lo posible para no perderlo.
Moisés deja atrás el prestigio del palacio para seguir el propósito de Dios, porque sabía que Dios tenía un mejor reino, una mejor recompensa, un mejor llamado, un llamado más alto para él. Y eso es un acto de fe, porque actuó en base a la promesa de Dios que no podía ver. Si hubiese actuado en lo que miraba, en el prestigio que tenía, en el poder que tenía, no hubiese salido de Egipto. Moisés cambió lo que tenía por lo que no tenía. Cambió lo que podía ver por lo que no podía ver. Y eso es la definición de la fe. La fe, hermanos, rechaza el prestigio del mundo. Rechaza todo lo que el mundo tiene para ofrecer. Primera de Juan 2, 15, 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos del ojo, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La fe acepta el propósito de Dios, aunque eso signifique rechazar lo que puede ver y lo que tiene en la mano. En Mateo 19 los discípulos le dicen a Jesús: Señor, hemos dejado todo para seguirte. La fe rechaza el privilegio del mundo. La fe también rechaza los placeres del mundo. Dice el versículo 25: escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. El pecado, hermanos, abundaba en esa cultura pagana que Moisés vivía. Y como príncipe, él podía complacer cualquier deseo de la carne. No habría ningún deseo de la carne que se le negaría. No había ningún deseo de la carne que quedaría insatisfecho. No había ninguna lujuria que quedaría sin satisfacer. Pero él estuvo dispuesto a dar la espalda a todos los placeres del pecado. Escogió a ser maltratado en vez de gozar los deseos del pecado. ¿Por qué? Nos dice el versículo: porque los deseos del pecado, los deleites del pecado, dice, son temporales. El deleite del pecado es momentario, no perdura. Moisés eligió rechazar esos deleites, esos placeres pasajeros del pecado para el gozo duradero de obedecer a Dios. Él tenía acceso a todo el pecado que su corazón se imaginaba y lo rechazó para seguir la voluntad de Dios. La fe, hermanos, dice: prefiero el gozo eterno de Dios que los placeres momentarios del mundo. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuál es la cruz? Tu cruz, hermanos, no es ese problema que estás pasando. Tu cruz no es esa enfermedad, no es esa dificultad. Tu cruz no es tu trabajo, no es tu esposo o tu esposa. Tu cruz son los deseos de la carne que necesitas dejar atrás para seguir a Dios. La fe está dispuesta a negarse los deseos de la carne, a negarse a sí mismo para seguir a Jesús y hacer la voluntad de Dios. El que no puede rechazar los deseos de la carne no puede cumplir el propósito de Dios. La fe también rechaza los premios del mundo. Versículo 26 dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Dice teniendo por mayores. ¿Qué hizo? Esto significa que consideró ambas opciones. Hizo una evaluación diligente. Hizo un análisis de las riquezas del mundo y los comparó a las recompensas futuras de Dios. Esto no fue una decisión rápida. No fue una decisión emocional. No fue una decisión sin pensar. Fue una consideración cuidadosa. Y llegó a la conclusión de que el sufrir para Cristo era mejor que las riquezas que él tenía a su disposición. Hermanos, las riquezas no son pecado. No hay nada en la Biblia que dice que no debemos de tener un trabajo
que paga bien. No hay nada en la Biblia que dice que no debemos tener una buena casa, un buen carro, que no debemos tener dinero. El dinero no es malo. Lo que determina si es malo es lo que hacemos y qué pensamos del dinero. No hay nada malo con tener riquezas. Lo malo es cuando las riquezas te tienen a ti. 1 Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No dice la raíz de todos los males es el dinero. Dice la raíz de todos los males es el amor al dinero. Las riquezas son malos cuando nos enamoramos de ellas. Las riquezas son malos cuando dejamos a Dios a un lado para acumular la riqueza. Las riquezas son malos cuando ponemos nuestra fe en las riquezas en vez de en Dios. Las riquezas son malos cuando lo convertimos en nuestro Dios. Por eso, hermanos, la fe rechaza las riquezas del mundo. Y también la fe rechaza la presión del mundo. Versículo 27 dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. El rey de Egipto era el hombre más poderoso del mundo. Era el hombre más temible del mundo. Nadie hubiese querido estar en el lado malo del rey. Y hubiese visto mucha presión para Moisés someterse al rey, entregarse al rey. Hubiese visto mucha presión de no hacer el rey su enemigo. Pero él no tuvo temor, dice. ¿Por qué? Ahí dice, porque se estuvo como viendo al invisible. Moisés no tuvo temor porque sabía que su vida estaba en las manos del Dios invisible. Y es interesante que dice que por fe dejó Egipto. Dice que dejó Egipto por fe. Y la palabra dejar es mucho más que solo que se fue de Egipto, sino que significa que renunció a Egipto en su corazón. Renunció al poder, renunció a la presión, renunció a las riquezas de la vida de Egipto. Renunció el poder que tenía Egipto sobre él. Hermanos, hay mucha presión en el mundo para que los creyentes abandonemos nuestra fe. Por eso debemos estar dispuestos a renunciar a esa presión del mundo. Debemos estar dispuestos a nadar contra la corriente, a tomar ese camino que pocos toman. Y eso solo es posible cuando ponemos nuestra vista en el Dios invisible. Cuando tememos más la ira de Dios que la ira del mundo. Proverbios 29, 25 y 26 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Muchas veces, hermanos, por miedo a lo que va a decir las personas, comprometemos nuestra fe. No caminamos por fe. No hacemos lo que Dios nos dice por miedo. Quiero hablar con esa persona de Cristo, pero ¿qué tal si se enoja? ¿Qué van a pensar otros que me conocen si saben que soy un creyente, si soy cristiano? Nos preocupa más por lo que otros dicen que por lo que Dios dice. La única manera de liberarnos de esa presión es confiando en el Dios invisible. La fe, hermanos, rechaza la presión del mundo. Ese es el primer punto, hermanos. La fe acepta el propósito de Dios. Aunque eso signifique que tenga que rechazar el prestigio del mundo, los placeres del mundo, los premios del mundo, las presiones del mundo. ¿Qué es en tu vida? ¿Qué tienes en tu vida que no te permite aceptar el propósito que Dios tiene para ti? ¿Qué es eso que está estorbando para que no puedas cumplir la obra que Dios ya preparó para ti? Pon tu fe en el Dios invisible. Confía en sus promesas. Confía en sus recompensas. Considera, analiza que las recompensas del mundo no se comparan a las recompensas que tendremos con Él. Toma un paso de fe. Rechaza las cosas del mundo y acepta tu propósito que Dios tiene para ti.
El segundo punto, la fe cree en el poder de Dios. La fe cree que Dios tiene el poder de salvar. Versículo 28 dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que de que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Un poco de contexto acerca de este versículo. A los 40 años Moisés se va de Egipto, está viviendo como pastor en el desierto y a los 80 años a Dios se le aparece en un arbusto en fuego que no se consume. Envía a Moisés de regreso a Egipto a demandar al faraón que liberara a su pueblo. Y Moisés obedece. Llega ahí con su hermano Aarón y le dice a Dios, a faraón que libere al pueblo. Pero como es de esperar, el faraón le dice, ¿quién es este que me viene a decir? Y se rehúsa a liberar al pueblo. Así que Dios envía medidas prácticas, envía plagas para ver si el faraón se convence de liberar al pueblo. Y de Éxodo 7 al 12 pueden leer acerca de estas plagas. Detalla cada plaga que se envía a Egipto para convencerlo de liberar al pueblo de Dios. Y en cada plaga el faraón reconoce que es de Dios, pero se rehúsa. Después de unas 4 dice sí, tal vez sí, pero después no. Después de 9 plagas, no son liberados los egipcios. Así que Dios decide enviar una plaga más, la plaga de la muerte del primogénito. Y nos dice ahí en Éxodo 11 que Dios iba a enviar el ángel de la muerte, que tomará la vida del primogénito de cada hogar. Pero vamos a Éxodo 12 y ahí vemos que Dios crea una manera para que las personas puedan salvarse de esta plaga a través del sacrificio de un cordero. Y da instrucciones específicas acerca de este sacrificio. Éxodo 12, 5 y 7 dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomarás de las ovejas o de las cabras y lo guardaráis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en 2 postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Y después se sigue leyendo, dice que Dios promete que cuando venga el ángel de la muerte, en esa noche de la plaga, va a pasar sobre cada casa que tenga la sangre del cordero aplicado en los postes de la puerta. Ese es el festival de la Pascua, que aún se celebra hoy en los judíos. Es el festival que se estaba celebrando la semana que Jesús fue sacrificado. ¿Por qué? Porque Jesús, hermanos, es el sacrificio de la Pascua del nuevo pacto. Jesús es el Cordero sin mancha que envió Dios a salvar al mundo. Cuando Juan el Bautista mira a Jesús llegar, le dice, Juan 1:29, el día siguiente Juan vio a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es nuestro Cordero, es nuestra Pascua. Él fue el que derramó la sangre para salvar al pecador del castigo de la muerte. Pero noten, hermanos, las instrucciones que Dios dio son más que solo matar un animal, son más que solo hacer un sacrificio. Cada quien tenía que hacer algo más para salvarse. Tenía que aplicar la sangre del cordero en los postes de la puerta. Podían haber matado al cordero, podían haber tomado ese cordero y sacrificarlo, pero si no aplicaban la sangre, de nada serviría. No era suficiente solo la muerte del cordero. Ellos tenían que aplicar la sangre. Tenían que creer que esa sangre les iba a salvar. Y si el ángel de la muerte llegó y no miró que se aplicó esa sangre, era porque no creyeron, no pusieron su fe en la sangre del cordero sin mancha para salvarlos. La fe cree que el sacrificio de Jesús, nuestro Cordero de la Pascua, salva del castigo de Dios. Romanos 10, 8 y 9 dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creas en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo.
Hay muchos que creen que Jesús existió, que fue un gran maestro, que hizo maravillas y prodigios. Hay muchos que aún creen que murió en la cruz, pero eso no es suficiente. También tenemos que creer que su sangre que derramó en la cruz pagó el castigo de nuestros pecados. Y tenemos que poner nuestra fe creyendo que su sangre nos salva de la muerte, que su sangre nos da nueva vida, que su sangre nos da vida eterna. Tenemos que creer y poner nuestra fe que su sangre de Cristo es la única manera para llegar al cielo. Y poniendo nuestra fe en la obra de Jesús en la cruz, es la manera que declaramos que somos hijos de Dios. Cada quien tiene que demostrar su propia fe. Cada quien tiene que aplicar la sangre de Jesús en su vida. Y eso nos lleva al último punto. Ya vimos que la fe acepta el propósito de Dios. La fe cree en el poder de Dios. Y finalmente la fe permanece en la promesa de Dios. Versículo 29 nos dice: por fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Esta es una historia muy conocida. Cuando Moisés pone la mano sobre el mar rojo, se separan las aguas y los hebreos pasan por la tierra seca en medio del mar. Y cuando los egipcios intentan pasar, Dios cierra el mar y todos se ahogan. Pero quiero llevarles al día antes de que crucen el mar rojo, porque ahí es donde vemos la fe de Moisés. Para poner en contexto, la 10ª plaga finalmente convence al faraón de liberar a los hebreos. Y al fin del Éxodo 12 vemos la inmigración más grande de personas hasta esa fecha. Dice la Biblia que salen de Egipto 600,000 varones. Si cada varón, digamos, tengamos una familia de dos hijos, estamos hablando ya más de 2 millones de personas. Todas estas personas salen hacia la tierra prometida, Dios guiándolos por delante. Y cuando llegamos a Éxodo 14, ya llevan casi un mes en el desierto, caminando hacia la tierra prometida. Pero cuando llegamos al versículo 2 del capítulo 14, algo interesante pasa. Dios le dice: ya no sigan por el desierto, desen la vuelta y regresen hacia el mar. Y no solo eso, les dice: acampen junto al mar. Y nos dice el versículo 3 que estaban acampando en el mar, entre el desierto y el mar y las montañas. Estaban atrapados. Y para ese tiempo el faraón ya se arrepintió de haberlos liberados y escoge a sus mejores ejércitos y los manda a regresar a los hebreos. ¿Y dónde los encuentran? Acampados junto al mar, en el lugar propicio para una emboscada y regresarlos. El pueblo entra en pánico y le reclama a Moisés: ¿por qué nos trajiste a morir aquí? Mejor nos hubiésemos quedado en Egipto. Y aquí es donde vemos la fe de Moisés en la promesa de Dios. Moisés no entra en pánico, él permanece firme en su fe. La fe no teme obstáculos, sino que se mantiene firme y espera la promesa de Dios. Moisés no se desespera, no se desanima, no tira la toalla cuando mira el ejército que está en las montañas, sino que exhorta al pueblo que tengan fe en la promesa de Dios. Éxodo 13:14 dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, ested firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy visteis, nunca más para siempre los veráis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquila. Hermano, Moisés no sabía idea cómo Dios los iba a salvar. Estaban atrapados, estaban entre el mar, las montañas, no tenían dónde salir. Pero él estaba seguro que Dios lo iba a hacer. Me imagino que hubiese visto mucho pánico, mucho miedo cuando vieron al ejército. 2 millones de personas mirando al ejército ahí. Me imagino que unos ya estaban buscando una manera de salvarse, buscando maneras de hacer una lancha para poder entrar al mar. No podemos saber exactamente qué estábamos haciendo, pero hermanos, mucha desesperación había, lo sabemos por su actitud.
Pero hermanos, no podemos pararnos firmes en la promesa de Dios cuando nos desesperamos. No podemos estar firmes en la promesa de Dios cuando buscamos soluciones en nuestro propio poder. No podemos estar firmes en la promesa de Dios cuando no confiamos en el poder de Dios. La demostración, la desesperación demuestra falta de fe. Mateo 8, interesante pasaje ahí donde Jesús, los discípulos están pasando el mar y viene una tormenta, una tempestad y empieza a volar el viento y los discípulos piensan que se van a morir. Están desesperados y van a buscar a Jesús y Jesús está tranquilo durmiendo. Lo despiertan y nos dice Mateo 8, 25 y 26, dice, y vinieron los discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Estaba el mismo Dios con ellos y no tenían fe. Entonces levantándose reprendió a los vientos del mar e hizo una grande bonanza. En medio de las tormentas del mundo, hermanos, debemos permanecer firmes en nuestra fe, enfocándonos en la promesa que Dios tiene para nosotros, enfocándonos en lo grande que es nuestro Dios y no en lo grande de nuestros problemas, y confiando que Él siempre cumple sus promesas. Él promete protegernos, y Moisés demuestra esta fe, y Dios cumple su promesa. Envía una gran nube entre el ejército y el pueblo de Dios. Y ahí es donde Moisés pone su mano sobre el mar, se abre la tierra y pasan los hebreos con los ejércitos confundidos sin poder ver. Cuando ya pasa el pueblo de Dios, Dios remueve las nubes y ahí es cuando el ejército egipcio trata de cruzar y Dios cierra los mares. Hermanos, Moisés pudo liberar al pueblo de Dios porque tenía fe en la promesa de Dios. Y él demuestra esta fe con las decisiones que toma en su vida. Aceptó el propósito de Dios, creyó en el poder de Dios y permaneció en la promesa de Dios. ¿Qué decisiones necesitas tomar hoy para aceptar el propósito de Dios en tu vida? ¿Qué decisión necesitas tomar hoy para demostrar que crees en el poder de Dios? ¿Qué decisión necesitas tomar en tu vida para poder permanecer fiel ante las tribulaciones del mundo? ¿Qué te está parando para tomar un paso de fe y obedecer la voluntad de Dios en tu vida? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por este día. Gracias te damos, Padre, por el propósito que tú tienes por nosotros, por tu poder de hacer hasta lo imposible para cumplir tus promesas. Ayúdanos, Padre, a permanecer fiel, siempre enfocándonos en ti, en tu promesa que tienes para nosotros, sabiendo que tú no eres hombre para mentir y tú siempre cumples tus promesas. Padre, te pido que removamos todo obstáculo en nuestras vidas que evita que cumplamos el propósito que tú tienes para nosotros. Que rechacemos los placeres del mundo, que rechacemos el prestigio del mundo, que rechacemos las posesiones del mundo. Todo aquello que nos quita nuestro enfoque de ti. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos la próxima semana.